Bueno, pues una vez que ya sabemos mostrar datos de la fuente de datos en nuestros controles, el siguiente objetivo es modificar desde esos controles esos datos y que esos datos, esas modificaciones, acaben afectando a la fuente de datos. En este caso, nuestra fuente de datos va a ser un fichero también XML, muy parecido al que hemos estado manejando en el vídeo anterior, pero en este caso tiene algunas modificaciones nuevas. Lo tenéis aquí. Es muy parecido al de antes, como comento, pero hemos añadido el nacimiento, no solamente el año, sino el día y el mes, y además un nuevo ítem, un nuevo registro, que sería, perdón, una nueva columna, que sería, por ejemplo, el precio de la matrícula. Bien, pues vamos a ello. Vamos a cerrar esto y a crear un nuevo proyecto. Vamos a llamarlo Data Binding 02. Bien, pues en este caso lo que vamos a crear es una pequeña aplicación que tenga, igual que antes, igual que el vídeo de antes, una lista, un listbox donde estén, en este caso, los identificadores de mis alumnos, y a la derecha una serie de editbox, de textbox, en las que vamos a poder cargar los datos de ese alumno. Obviamente van a ser textbox porque el objetivo no solamente va a ser poder visualizar esos datos, sino poder modificarlos. Así que vamos a ello. Bien, pues de manera similar a lo que hemos hecho en el vídeo anterior, vamos a codificar la aplicación para que cargue en los recursos, en este caso en el listbox el primero, cargue los datos de la fuente de datos. Os recuerdo que el fichero de fuente de datos, el fichero ejemplo 02xml, en este caso, igual que en el vídeo anterior, está en una carpeta datos XML dentro de la carpeta bin. Yo ya la he copiado, lo digo porque si estáis siguiendo el vídeo, pues que en casa lo hagáis. Nos vamos al código del form y en este caso, también un poco distinto a lo que hemos hecho antes, vamos a intentar ser un poquito más ordenados. Vamos a crear el dataset y crear los enlaces en los sitios que realmente son más normales que estén. En este caso, nuestra ventana únicamente se va a dedicar a manejar una fuente de datos que va a ser cargada desde el principio. Así que vamos a crearnos aquí mismo el string . Vamos a encerrar esto en un try catch.
Bien, y hasta aquí más o menos es lo mismo que hicimos al principio de del vídeo anterior. Nos faltaría, realmente no lo he hecho, vamos en un momento a asociar nuestro listbox a nuestro listbox la fuente de datos, en concreto la columna ID de la tabla nombre. Así que lo mismo digo, igual que en el vídeo anterior, hacemos la asociación utilizando el listbox. Y en este caso, igual al DS, cogemos la tabla 0 y de ella, de la tabla 0, mostramos únicamente el ID. Muy bien, pues vamos a compilar a ver si ese dato nos aparece en el listbox. Y efectivamente, aquí tenemos la lista de los identificadores de nuestros alumnos. Bien, paramos y lo siguiente que vamos a querer hacer es que en los textbox aparezcan los datos, el nombre, la fecha de nacimiento y el precio del alumno cuyo identificador hayamos seleccionado aquí en el listbox. Ya lo hicimos en el vídeo pasado, solo que en el vídeo pasado trabajamos con etiquetas. En este caso va a ser con labels. Perdón, va a ser con textbox. Así que textbox1.databindings añadimos, y en este caso añadimos a la propiedad text, le añadimos la fuente de datos de ese tablas de 0 y ahí añadimos, quitas un segundo, aquí, y ahí añadimos la propiedad, en este caso en el 1, el nombre. Bien, vamos a hacer lo mismo, solo que en vez de con el nombre, vamos a hacerlo con el nacimiento y con el precio matricular. Vamos a compilar y bueno, aparentemente aquí lo tenemos, parece que todo funciona bien. Tenemos los datos relativos a cada uno de los registros que pincho, los tenemos ya definidos o aparecen mostrados en los textbox que tenemos a la derecha. Bien, pues hasta aquí realmente poco hemos hecho que no supiéramos ya, ¿no? Que ya no hubiéramos hecho en el vídeo anterior. Hemos cambiado etiquetas por textbox, pero en el fondo más o menos es lo mismo. Pero lo que buscamos realmente es que esos textbox, vamos a hacerlos un poquito más grandes. Bien, quiero que la información de ese la información que hay en ese textbox pueda ser modificada y pueda llegar esa modificación a la fuente de datos original. Si lo doy a iniciar, veréis que poco tengo que hacer. Pepe Gotera, fuentes, cambio, Otilio García, pero si vuelvo aquí me pone Pepe Gotera fuentes. Genial, lo ha hecho él solo. Maravilloso, fácil, rápido, no he tenido mayor problema, pero eso tiene una pega. Tiene una pega que es el propio concepto en sí del dataset. Voy a cortar esto y voy a cargar el fichero XML. Fijaros que estoy en databinding 2, no os estoy engañando, y el ejemplo 02, que es el ejemplo que estamos leyendo, lo voy a traer aquí para cargarlo. Si os fijáis, Pepe Gotera sigue siendo Pepe Gotera. Es decir, realmente no se ha modificado la fuente de datos. He hecho una modificación en la ventana, aparentemente la he hecho porque he cambiado de registro y se ha mantenido el cambio, pero no me afecta a mi fuente de datos. Y como digo, esto es así por el propio concepto en sí del dataset. El dataset es un elemento que está orientado a no conexión, es decir, que recoge los datos cuando el usuario le pide que coja esos datos, recoge toda la base de datos, o al menos una modificación de parte de esa base de datos, y desconecta, trabaja de manera desconectada. Eso viene muy bien para hacer visualizaciones, pero al momento que hay que hacer modificaciones, tenemos un problema, porque esas modificaciones se hacen en el dataset. Es necesario volver a mandar el dataset a la fuente de datos para que la actualice.
Bien, pues para hacer eso vamos a crearnos un botón en nuestro diseño que simplemente lo que haga, vamos a llamarle, en este caso, grabar. Y lo que va a hacer va a ser grabar los datos del dataset en la fuente de datos, en este caso nuestro fichero XML. Realmente esta funcionalidad, en el caso de que fuera una base de datos, es un poco más compleja, tampoco mucho más, no penséis, pero aquí lo vamos a hacer de manera muy simple, como vais a ver ahora. Vamos a crear la función que gestione el evento y desde aquí simplemente, igual que hemos hecho antes un ds.readXML, lo que vamos a hacer aquí es un ds.writeXML. Sencillo. Obviamente nos pregunta el nombre del fichero donde tenemos que guardarlo, que va a volver a ser siendo el mismo. Bien, pues ya lo tenemos hecho. Vamos a probarlo. Damos a iniciar. Aquí hemos puesto, creo que las fuentes. Y en vez de 25,6 vamos a poner 45,6. Si queréis este de aquí, vamos a ponerle que la fecha es el año 61. Por ahora todo va aparentemente correcto. Va guardando. Vamos a darle a grabar. Y vámonos al fichero. Y vamos directamente al compilador, que habrá visto que hay un cambio en el ejemplo XML2, perdona, en el ejemplo 02 XML, le decimos que lo recargue, vamos a verlo, y efectivamente ahora sí, el fichero ppgoterafuentes, el fichero pone también, creo que era 1961, y hemos cambiado algo más, que creo que era este precio de matrícula 45,6. Vamos a comprobarlo. ppgotera 45,6. Esto estaba igual. Aquí 61. Y en este caso creo que no hemos cambiado nada. Bien. Esto es facilísimo. Lo hace todo él. Da gusto sí programar, ¿verdad? Pero empiezan a haber algunos problemillas que pueden aparecer. Esto es muy bonito mientras se hace todo por defecto y todo encaja. Pero pudiera darse el caso que quisiéramos que el precio, en vez de aparecer el precio como un valor decimal y ya está, que apareciese, por ejemplo, el símbolo de la moneda por defecto del sistema, del sistema que está configurado en Windows. En ese caso el tema se complica porque aquí directamente he hecho un data binding, con lo cual coge el dato que hay, lo pone donde le has dicho y se acabó. Así que un poco la pega sería cómo interrumpo, cómo me pongo en mitad de esa asignación para formatear la cadena de texto que va a salir en este caso en el textbox 3. Y la verdad es que en condiciones normales no es demasiado difícil, porque cada uno de estos adds lo que está realmente añadiendo es un objeto binding que lo incluye en la lista de data bindings que tiene el textbox 3. Con lo cual yo podría acceder a él y podría hacer algo como esto. Textbox 3. Data bindings de 0. Y si le doy al punto, me aparece una serie de opciones, entre las que están, por ejemplo, la posibilidad de activar un formateo, de manera que yo puedo decirle que quiero que no salga lo que sale por defecto desde la fuente de datos, sino que voy a formatearlo, y puedo caracterizar, obviamente, ese formateo. Con format string. Bien, ¿cómo formateo? Es decir, ¿qué cadena hay que poner aquí? Bueno, pues en este caso, C# dispone de una serie de datos, una serie de constantes, más que nada, que lo que hacen es que permiten, según un tipo de dato que tienen en la cadena que va a mostrarse, permiten ajustarse a un formato determinado. Por ejemplo, si pongo una comilla C, esa constante, lo que está indicando es que el dato que estoy colocando ha de ser convertido a una cadena de tal manera que muestre, además de la cadena, además del valor que soporta el propio dato, un símbolo que indique la moneda en función de las características del idioma.
Como esos hay muchísimos. Hay una P para indicar que es un porcentaje, hay almohadillas para definir una cantidad de números delante o después de un punto decimal. En la plataforma os dejaré un enlace donde tenéis acceso a muchos de esos formatos. Pero vamos, la verdad es que resulta muy sencillo hacerlo así, pero tenemos un problema nosotros, porque esto es muy sencillo cuando la fuente de datos tiene un tipo de dato determinado. Esto funciona correctamente, funciona bien, si el dato que estamos queriendo mostrar es un dato de tipo decimal, es un número entero o un número con punto decimal, pero vamos, a fin de cuentas, un número. El problema que tenemos es que nosotros hemos obtenido datos desde una fuente de datos que es un XML y donde los datos que estamos leyendo no son números, son textos. De hecho, precio matrícula o nacimiento, en vez de ser una fecha o en vez de ser un número, lo que realmente son textos, que al verlo entendemos que es un número, pero realmente es un texto. Con lo cual no podemos hacer esta conversión porque el dato de origen no es correcto. El dato de origen necesitaríamos en precio matrícula que fuera un decimal. Y por ejemplo, si quisiéramos hacerlo en nacimiento, en vez de aquí haciendo text3, pues poniendo text2, ¿vale? Activando también la formateo en text2 y viendo qué mostrar, podemos hacerlo por ejemplo poniendo una D mayúscula, una D minúscula o una D mayúscula que indica un formato de fecha. Indica por ejemplo poner el día barra mes barra año, o poner el día de la semana, coma, día del mes, año. Una serie de formatos que podemos utilizar de manera sencilla. Pero aquí estaríamos igual que antes. No tenemos un formato necesario para hacer eso, que en este caso es el formato de fecha. Tenemos un texto, con lo cual no podemos formatear así. Así que esto hasta aquí era muy bonito, pero tenemos un problema. Para solucionarlo o incluso para añadir nuevos formatos que no estén definidos por defecto en los formatos que soporta C#, tenemos la suerte de que el objeto binding lanza un evento cada vez que va a proceder al formateo. De manera que la solución va a consistir en suscribirnos al delegado de ese evento y en la función que generemos modificar el código a nuestro gusto de tal manera que podamos mostrar en pantalla lo que deseamos. Vamos a hacerlo, que es más fácil de entender. Borramos estas dos líneas que no nos sirven de mucho. Y para hacerlo un poquito más fácil, vamos a crearnos aquí un objeto binding. Le vamos a llamar precio. Y donde vamos a crearlo con estas tres características. Bien, y aquí por supuesto lo que haremos será insertar el precio. No he hecho nada excesivamente raro, simplemente este add lo que hace es que crea directamente el objeto binding. En este caso lo he separado. ¿Para qué? Pues porque lo que voy a hacer aquí es voy a asociarle la función que va a responder al delegado cuando se produzca el evento de formateo. Si os fijáis, aquí tenéis el evento. Ponemos como siempre el más new. Convert event handler, automáticamente nos dice qué evento es. Y habrá que poner aquí la función que queremos llamar en el caso de que ese evento se produzca. Vamos a llamarla, por ejemplo, formatea precio. Y esta función la vamos a crear aquí abajo. Como casi siempre, tendremos dos parámetros. El primero es un sender, el objeto que envía el evento. Y el segundo será, pues si sabemos que es un convert event, pues aquí será un convert, mejor dicho, event args. Vamos a llamar E para mantener un poco la tradición. ¿Qué codificamos aquí dentro? Pues lo primero es que es aconsejable que, como os imagináis, esta función va a ser llamada siempre que se haga un binding al precio, independientemente de qué tipo de salida quieres, qué tipo de formateo quieres. Entonces es conveniente pues hacer algo como esto, que es hacer ifs en función del tipo de formato de salida que quieres.
Entonces, el comment event args nos va a dar un tipo que es el tipo deseado. En este caso queremos que sea un string, así que comprobamos que si el tipo es un string, lo que vamos a hacer va a ser simplemente cambiar el valor. Caray. Cambiar el valor que nos va a venir, lo vamos a cambiar ¿por qué? Por una función, perdón, por ese mismo valor, pero añadiéndole el signo, en este caso del euro. Eso es, como ya he comentado antes, eso se puede hacer formateándolo con la constante c. Pero claro, la constante c permitía formatear solo valores decimales o valores numéricos, que era el problema que teníamos antes cuando hemos intentado hacerlo de manera sencilla, introduciendo aquí, dentro del data binding, introduciendo las características de formateo. Así que lo que tendré que hacer será convertir mi dato, mi valor, convertirlo en un decimal. Y mi valor es el punto value. Y ahora ya puedo tranquilamente el toString, convertir ese decimal, convertirlo a string, pero formateándolo, como he dicho antes, con el tipo C. Vamos a intentar compilar esto. Y efectivamente aquí lo tenemos. Tenemos ya 4500 en euros y podemos también ver que el resto de elementos cambia su valor y añade siempre el euro detrás. ¿Qué pasa en el sentido contrario? Es decir, ya hemos formateado el valor que queríamos, hemos convertido este texto, que son 45, a un valor decimal. Al final es un texto, pero con la palabra euro detrás. Y ahora queremos hacer lo contrario. Queremos que el usuario posiblemente escriba dentro de la celda 55,2 euros y que se almacene únicamente el 55,2, es decir, que el euro desaparezca, ¿no? Que el símbolo desaparezca. Pues para eso el funcionamiento, la funcionalidad es muy similar a la que tenemos. Hemos hecho aquí una modificación, hemos incluido una función que maneja o que controla lo que ocurre cuando surge el evento format. Pues hay otro evento que también sale cuando se produce el sentido contrario, cuando se almacena, cuando se cambia el valor de la casilla de edición. En este caso también es precio, pero en este caso el evento que se lanza es el evento parse, que podemos de la misma manera hacer que, dice una cosa que esto me gusta que esté con mayúsculas, ahora que lo veo, formatear precio, y aquí vamos a hacer que sea parsea precio, y por supuesto hará falta tener una función que sea la que se llamará cuando ese evento sea lanzado, cuando el usuario modifique el valor de la celda. Siempre object sender y convert event args. Ponemos una E. Dentro codificamos algo parecido a la función anterior, pero a la inversa. En este caso, si el tipo deseado es un string, que es lo que queremos, es decir, igual que antes, en este caso, el XML, perdón, en el XML hay strings y devolvemos strings. Y lo que haremos aquí dentro es lo siguiente. Vamos a convertir nuestro valor en pantalla a un valor decimal, de manera que solo nos quedemos con la parte decimal, evitemos quitarle el euro o cualquier otra cosa que pueda haber, y ese valor decimal vamos a convertirlo a string para poder almacenarlo en el XML como string. Es decir, el objetivo es quitar el euro, pero puede ser que el usuario, aparte del símbolo de euro, ponga una K, una J, una ñ, una llave, puede poner otros tipos de cosas, con lo cual lo que necesitamos es eliminarlas. Sí que es verdad que admitimos el dólar,
el euro en nuestro caso, pero las demás hay que quitarlas. El truco, cojo esa información, cojo lo que nos han dado y lo paso a decimal, teniendo en cuenta que, diciéndole al sistema que puede ser que exista la moneda, y a partir de ese momento, ese decimal que tengo, ya que solamente sería la parte numérica, lo convierto a string para guardarlo. Vamos a hacerlo para que lo entendáis mejor. Así que lo que hago es que el value, es decir, lo que voy a obtener, va a ser que, pues voy a coger el value que tengo, pasado a cadena, y voy a obtener de ese texto, que por ejemplo puede ser el 45,00 euros, voy a obtener una cadena, un decimal. Con un parseo. Es decir, busco dentro de ese texto, busco una cadena decimal. Pero claro, aquí hay un problema. De 25 o de 45,2 euros no puedo obtener un decimal, porque está el euro por ahí en medio. Eso molesta, eso no es un número, eso molesta a la hora de convertirse en decimal. Pero le digo, no, tranquilo, porque el formato que te voy a dar incluye la moneda. Con lo cual, elimina tú la moneda y extrae únicamente el valor del texto. ¿Cómo se dice el formato de la moneda? Bueno, pues se dice mediante una serie, globalización, se dice indicándole un proveedor de formato. Ese proveedor de formato lo tenemos en System, globalización, estilo de números, punto, y aquí tenéis moneda. Aquí está moneda, ¿vale? Currency. Lo que estás diciéndole es, sí, todo esto es muy bonito, esta kit que tienes en el eValue me va a dar un texto, pero es posible que ese texto tenga un euro, el símbolo que toque, la verdad es que se va a encargar de comprobarlo con respecto a la máquina, así que comprueba que hay un euro, elimina el euro y quédate con eso en par de decimal. Si en vez de haber un euro hubiera un euro, una J, una K, pues lo que daría un error, porque podría quitar el euro, pero no quitaría el resto y eso sería incorrecto. Como lo que quiero es esto un string, voy a coger todo esto que acabo de crear, que es un decimal, y lo voy a volver a convertir ¿a qué? A string. Y ahora ya obtengo que value, o que value de E, es una cadena. ¿Y qué pasa si esto da un problema? Hemos quedado que si el usuario pone cosas raras, pues esto saltaría. Bueno, pues salta con una excepción. Así que lo mejor va a ser crearnos aquí un try catch. De manera, a ver, aquí vamos a poner la excepción. Que me da un poco igual. Pero lo que es interesante es que en el caso de que, un poquito, que en el caso de que la conversión a decimal saltase, fallase, que pusiera o que el valor fuera el valor anterior. eValue sería igual al valor anterior. Pero claro, el valor anterior no lo tengo, lo he perdido. Así que lo que vamos a hacer es, vamos a intentar guardarlo antes de modificarlo, para así poder, en caso de error, volver a aprovecharlo. Así que vamos aquí arriba, y vamos a crearnos que precio anterior es igual a eValue, e.value. Y aquí pondremos que esto va a ser igual entonces a precio anterior. Obviamente el precio anterior no está definido, habrá que declararlo, así que nos vamos a ir hacia arriba y aquí ponemos object precio anterior. No se le ha llamado así, sí, muy bien. Bien, pues ya tenemos la conversión hecha. Así que vamos a compilar. Aquí tenemos 45, como hemos dicho antes, todo parece aparentemente bien. Lo que vamos a hacer es del 45, vamos a poner 45,23. Cambiamos, también sigue haciéndolo perfecto. Y ahora vamos a meterle algo erróneo, por ejemplo, 45,23,12, y aquí ponemos RF. Venimos abajo, habrá saltado una excepción, de hecho, no sé si lo llegáis a ver un poco, se ve un poquito bien, porque realmente se ve un poquito, pero aquí abajo pone primera excepción del tipo System Format Exception, así que me he perdido aquí. Bien, así que aquí tenemos vamos arriba, y efectivamente sigue manteniendo el valor anterior de que
pusiéramos el valor erróneo.